Empecemos este especial conociendo al lector empedernido que hay detrás de John Fabio Valderrama, un hombre que disfruta mucho de aprender y que considera que en Envigado hay demasiado talento y personajes importantes para conocer. Hablar de Envigado es hacerlo de una ciudad de oportunidades y con excelente calidad de vida para sus habitantes. Pero también es hacerlo de la cuna de personajes de la ciencia y la cultura como Manuel Uribe Ángel, Fernando González, el filósofo, y de Débora Arango, la artista que rompió paradigmas en una época en que la mujer no tenía posibilidades de sobresalir y mucho menos en el arte. Hablamos con el estudioso John Fabio Valderrama para que nos ilustrara sobre la historia de Envigado y qué ha significado en el contexto antioqueño y mundial. Es para mí un motivo de gran admiración, de gran felicidad, estar en estos momentos en un sitio tan emblemático acá en el municipio de Envigado como es la casa de Débora Arango. Y me encuentro nada menos que con don John Fabio Valderrama, quien se sabe toda la historia de Envigado también. Entonces, don Fabio, ¿cómo está, hombre? Muy contento de estar en este espacio y sobre todo de tener la oportunidad desde esta casa en que nos encontramos, que es la casa de Débora Arango Pérez, Casa Museo Casablanca. Ahorita hablaremos un poco de una vida supremamente importante para la historia nacional y para la historia del planeta en el tema de los derechos de las mujeres. Entonces esperamos ahora hablar en detalle un poco con respecto a esa importante vida. Bueno, de momento hablemos de usted, ¿cierto? El personaje como tal. ¿Usted dónde nació, hombre? Yo nací en el municipio de Envigado. Sí. He estado toda la vida acá en este municipio y en los últimos 20, 25 años lo he dedicado fundamentalmente a estudiar y compartir el conocimiento sobre la historia y el patrimonio cultural de Envigado para tratar en lo posible de generar apropiación social del patrimonio, porque hoy las comunidades en todo el país reflejan una problemática muy particular, es que sus habitantes no conocen la historia del territorio que habitan y entonces hemos encontrado una oportunidad muy especial, no solamente para Envigado, sino para que en otro municipio repliquen esta experiencia. Como vemos, pues aquí estamos ante una persona que sabe mucho de Envigado y justamente sobre eso vamos a hablar en unos contados minutos. En Antioquia hablar de Envigado es hablar realmente pues, de una calidad de vida muy alta, ¿cierto? De tener un negocio, tener una vivienda acá en el municipio de Envigado, pues es algo de categoría, podríamos hablar, ¿cierto? Pero resulta que la historia de Envigado es muy distinta a la que vemos en estos momentos, ¿cierto? Y tenemos aquí entonces el historiador, don John Fabio, para que nos comente los inicios de Envigado. Tenemos, por ejemplo, una enorme riqueza arqueológica. Siempre le preguntamos a los jóvenes e instituciones educativas y a adultos, cuando hacemos recorridos, ¿cuántos años creen que tenemos de registros científicos demostrados de los primeros habitantes en el territorio? Y si estaban en Envigado, también estaban en todo el Valle de Aburrá y estaban en toda Antioquia y Colombia, porque Envigado pues no es una isla. Esos habitantes que estaban en Envigado, tenemos registros de 10.000 años. O sea, 8.000 años antes de Jesús tenemos unos registros de unos seres humanos que caminaban este territorio y que empiezan de esas poblaciones nómadas, llegan y se asientan porque empieza un fenómeno muy particular hace 12.000 años en la humanidad, que es el invento o descubrimiento de la agricultura. Pero también posteriormente vamos a tener una historia muy especial, que es la historia del asentamiento de los primeros españoles que llegan al sur del Valle de Aburrá. Esos españoles son de origen vasco, de origen asturiano, que tienen un propósito fundamental. No vienen en busca de oro, vienen en busca de un lugar donde educar sus hijos. Y de allí van a salir familias tan especiales como la de José Félix de Restrepo, la de los señores de la calle, la de Miguel Uribe Restrepo y muchas otras familias, incluyendo, por ejemplo, un personaje posterior que va a ser Manuel Uribe Ángel. Manuel Uribe Ángel es de una talla superior. Manuel Uribe Ángel es médico, especialista en salud pública, historiador, geógrafo, gobernador de Antioquia.
líder para las comunidades, era un personaje que se le conmemoraba, se le festejaba su cumpleaños en fiesta pública en el Parque de Berrío. O sea, era un hombre de una talla superior y que queda hoy limitado como en todos los lugares de Colombia. Muchas instituciones educativas llevan el nombre de personajes, pero buena parte de los estudiantes y las poblaciones no saben quién era el personaje. Hoy, por ejemplo, la gente no sabe quién era Pedro Justo de Río, el Parque de Río, pero no se sabe nada más. Inclusive muchas veces Simón Bolívar, la gente no sabe exactamente de la independencia de Colombia, pero hace falta apropiación de la historia. La gente no tiene claro la diferencia que hay entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Pero así pasa en todos los municipios, precisamente por eso hemos emprendido una tarea de ser difusores, divulgadores y promotores de la historia y el patrimonio. Bueno, hemos hablado, o ha hablado, mejor dicho, usted de una cantidad de personajes, pero creo que se nos queda en el tintero Fernando González, hombre. Fernando González. Fernando González es de una talla muy superior. Es tan importante Fernando González por fuera de Colombia, sobre todo un dato muy particular que siempre le decimos a los jóvenes. Fernando González a la edad de 16, 17 años empieza a escribir un libro que se llama Pensamientos de un viejo. Un joven. Un joven de 16, 17 años. Hoy todos nos quejamos de que no tenemos dinero para editar un libro. Y Fernando González tampoco tenía dinero. Pero Fernando González, todos esos primeros libros nadie se los quería publicar. Y él, por ejemplo, manda a imprimir 5 ejemplares, 10 ejemplares, y con eso ya tiene su primera publicación. Cuando el director del Espectador, que en su momento tenía 77 años, lee Pensamientos de un viejo, pregunta, ¿yo por qué no conozco a ese señor de Envigado? Y le dicen, no, es que no es un señor. Es un muchacho que tiene 20 años, que publicó ese libro que se llama Pensamientos de un viejo, donde refleja el sentimiento que una persona de avanzada edad siente cuando la vida ha pasado y se siente improductivo, siente que la vida no ha dado los rendimientos adecuados, siente nostalgia del pasado, y eso fue lo que estudió Fernando González. Pero a lo largo de la historia va a tener una propuesta muy fundamental, que es una palabra muy antioqueña, atisbar. Y le dice a los jóvenes en un libro que es Viaje a pie, salgamos a atisbar el territorio, a mirar las aves, a mirar las plantas, a conversar con la gente. Sobre todo para darle valía a personajes que nosotros pasan completamente desapercibidos. Una señora, cabeza de hogar, que por fenómenos de violencia o por un marido irresponsable o un hombre irresponsable la deja con sus hijos, y esa mujer enfrenta toda una realidad social, económica, política, con todas las dificultades, y es sacar su familia adelante. Débora Arango, sin duda, fue una mujer destacadísima en la historia colombiana. A través del arte se atrevió a denunciar la corrupción, usó el desnudo para restablecer los derechos de nosotras las mujeres colombianas y nació aquí, en el municipio de Envigado. Conozcamos más un poco de su historia, honor y honra que nos hace a nosotras las mujeres. Estamos en estos momentos en nuestro sitio de esta Casa Museo Débora Arango, aquí en el municipio de Envigado. En una sala muy bonita. Cuéntenos, ¿este espacio qué corresponde? Este espacio es el espacio que después de los años de 1980, a mediados de esa década, la familia y Débora Arango decide construirla para atender todas las visitas que empiezan a llegar donde Débora Arango, fundamentalmente profesores universitarios, periodistas, políticos, gobernadores, presidentes de la República, y entonces se construye este espacio y lo dotan de unas réplicas de sus cuadros, porque aquí en la casa solamente hay 5 originales que están en la parte de la entrada, porque la obra de Débora Arango fundamentalmente está
en el Museo de Arte Moderno de Antioquia, en el Instituto de Cultura y Patrimonio y Museo de Antioquia, Banco de la República y colecciones privadas. Bueno, muy bonito eso, ¿cierto? De todas maneras, pero tuvo que pasar ¿cuántos años para que ese reconocimiento a Débora Arango? Cuéntenos la historia de Débora Arango, pues, desde sus inicios. Débora es una mujer que nace en 1907, noviembre 22, y va a hacer su primera exposición en 1939. Una exposición en la cual es invitada por sus profesores Eladio Vélez y Pedro Nel para hacerla en el Club Unión, fundamentalmente en el Club Unión, en 1939. Y allí empiezan sus primeras críticas a esa exposición. Ella lleva 10, 11 obras y 3 desnudos, y que fue invitada por sus profesores para que pintara desnudos. Todos los hombres llevan también propuestas de desnudos. La única mujer que se atreve de un grupo de 10 estudiantes de Bellas Artes es Débora Arango, y ella recibe críticas por esos desnudos. Igual que va a seguir recibiendo críticas a lo largo de toda la historia en distintas exposiciones. Y hay que tener en cuenta que Débora no tiene un número significativo de desnudos. Sin embargo, ha sido criticada por los desnudos porque la obra fundamental de Débora está enfocada en 2 temas. Primero, los derechos de las mujeres, y segundo, el tema de la historia política colombiana y de la corrupción política. Pero es enjuiciada por los desnudos como una disculpa para atacarla. Y Débora tiene una cualidad muy particular. Durante 50 años se dedica a pintar, y hasta llegar a tener una obra tan numerosa que hace una donación al museo de 270 obras, Museo de Arte Moderno. Y adicionalmente hay otro elemento fundamental. Ella utiliza el desnudo como una herramienta para hacer valer los derechos de las mujeres, que es el tema fundamental de su propuesta. Bueno, me imagino, pues uno ve, por ejemplo, la literatura griega, también muchos desnudos, ¿cierto? ¿Por qué ese ensañamiento, pues, con ella? El ensañamiento es porque el desnudo estaba dedicado a que solamente los hombres podían pintar. Las mujeres en su momento, a principios y mediados del siglo XX, todavía en Colombia solamente podían pintar bodegones. Ni siquiera les estaba permitido figuras humanas. Eso estaba dedicado para los hombres. Y Débora incursiona porque sus profesores pues la incitan a ese grupo de mujeres, que son 10 estudiantes, pero la única que pinta desnudos es Débora. Y como lo dije, utilizando el desnudo como una herramienta para visibilizar el tema de la falta de derechos de las mujeres. Las mujeres no tenían derecho ni a escoger su esposo, ni a determinar cuántos hijos iban a tener, no podían escoger profesión u oficio, no podían estar solas en la calle, no podían disponer de ningún bien que tuviesen. Siempre tenía que estar el esposo, un hermano o un cuñado llevando su representación. Me contaba ahorita atrás de cámaras usted que el papá fue, pues, el mecenas de ella, porque hubo un momento en el cual hasta se disfrazó de hombre para poder penetrar a los bares a ver el ambiente. ¿Cómo era eso? El papá es un gran cómplice de que la obra de Débora tenga vigencia. Es el que protege a Débora Arango y el que la patrocina, en el sentido que no le prohíbe, por ejemplo, pintar desnudos, en la que no se va en contra de una postura política, filosófica, histórica, frente a temas como la corrupción, el tema del Bogotazo, el tema de la Junta Militar de Rojas Pinilla, como por ejemplo utiliza figuras zoomórficas en sus cuadros, que molestan enormemente. Pinta un cuadro de Colombia donde es una mujer desnuda a la cual hay unos buitres, unos gallinazos que se la están comiendo. Y esos son cuadros que generan un escozor muy grande, y por eso se da el ataque argumentando que Débora pinta desnudos, pero lo que menos pintaba eran los desnudos, sino que tiene una postura política muy especial frente a una problemática en la cual ella hace visible temas que normalmente en Colombia no se tocaban, y siempre va a responder ante la crítica: Débora, ¿usted por qué pinta eso? Y ella argumenta: es que yo pinto lo que veo, ustedes viven otra realidad.
Les recordamos que hoy estamos aquí en Casablanca, Casa Museo, donde vivió la artista envigadeña Débora Arango. Y a propósito queremos también contarles de los reconocimientos que ella recibió a nivel departamental y nacional. Veamos qué le cuentan a don José. Después de un recorrido por esta hermosa casa patrimonial, ¿cierto? Estamos en estos momentos en un sitio muy especial que, si lo miramos atrás, hay una cantidad de reconocimientos. Cuéntenos, ¿qué era esta casa en estos momentos? El espacio particular en que nos encontramos, estamos en el comedor y atrás de nosotros encontramos un espacio que muestra claramente cómo la arquitectura de cada momento de la historia de la humanidad habla, cuenta una historia. Este espacio hoy es impensable de que se construya por las condiciones económicas y sobre todo por las condiciones de salud pública, porque es el salón para fumar. Después de la gente almorzar o cenar, pues había un espacio donde los hombres se podían sentar a fumar, fuese su tabaco, su cigarrillo o su pipa, porque las mujeres no tenían esa oportunidad. Entonces es el salón de fumar. La familia de Débora Arango resuelve destinar ese espacio para colocar las condecoraciones que recibe a partir de mediados de los años 80, donde hay una cascada de condecoraciones, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, la Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Educación, las universidades, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Gobernación de Antioquia, Cruz de Boyacá, condecoración del Congreso. Todo ese espacio se utiliza para colocar esas condecoraciones. El colombiano ejemplar también lo ve ahí, ¿cierto? Sí, es que Débora tiene un periodo de 50 a 60 años de negación, de estar vetada, prohibida, olvidada, maltratada, y en sus últimos 20 años aparece un periodo ya de reconocimiento, porque Débora tiene una pintura que no es del siglo XX, es de más del siglo XX, es del siglo XXI, siglo XXII. Apenas Débora Arango en este momento va a adquirir la talla nacional y mundial que se merece. Para finalizar este especial, hablemos de los retos que tiene Envigado en la actualidad y de lo que representa este territorio para los paisas, para todos los colombianos, en sus 249 años. Bueno, ahorita demos un salto muy grande en la historia, en toda esa macrohistoria que usted nos ha narrado, y hablemos del Envigado actual, sus expectativas, sus problemáticas inclusive también, ¿cierto? A los últimos 50 años de Envigado, concejales, alcaldes y representantes a distintos cuerpos colegiados han demostrado un sentido de pertenencia muy especial. En su momento no haber pertenecido al área metropolitana sirvió para generar una apropiación especial del territorio. Y posteriormente, cuando se dieron las condiciones legales para pertenecer al área, pues volvimos al área metropolitana. Y eso ha servido para los recursos del municipio. Frente a las problemáticas generadas por esa enorme expansión urbana, pues resulta que hoy estamos que solamente de esos 250, 270 mil habitantes que seguramente hoy tenemos, pero que aparecen en estadísticas 220 mil, solamente 50 o 60 mil somos oriundos de Envigado. Y eso genera falta de apropiación. Entonces es necesario emprender campañas de difusión, pero sobre todo darle una bienvenida a los nuevos habitantes. Pero eso no solamente pasa en Envigado, seguramente en Granada, en Sonsón, en Río Negro, en Jardín. Buena parte de la población oriunda hoy es la minoría, porque se han dado fenómenos de movilización y otros de desplazamiento en el cual
dan migraciones urbanas muy grandes. Y cuando una persona llega y nadie le da la bienvenida, nadie lo ubica en ese territorio, pues eso mismo pasa en las naciones. Cuando esas oleadas de inmigrantes llegan a Estados Unidos, generan una problemática social muy compleja, porque ese inmigrante no se sabe mover en ese territorio. Es necesario darle un fenómeno de enseñar la cultura del territorio para que se apropie. ¿Cómo ve usted, digamos, a Envigado dentro de 20 años? Envigado dentro de 20 años tiene que continuar con las políticas que tiene frente a dos problemáticas muy especiales. Uno, el manejo de las aguas. Ajá. Y la deforestación de la parte rural. Esos temas son vitales y todos van de la mano. Entonces se tienen que emprender políticas y transformaciones en los usos del suelo. Pero eso que le digo para Envigado aplica para cualquier municipio. Claro. Hoy la problemática siempre está en el uso del suelo de los distintos territorios.